David y Jonathan. ¿Vas a continuar con el iceberg así como así sin ninguna introducción? Este video es una continuación, no hace falta ninguna introducción. Aunque bueno, cabe mencionar que justo hoy es cumpleaños de mi señora esposa. Casado con un dibujo, qué triste. De verdad me gustaría saber hablar taka porque sigo sin entender ni una sola palabra de lo que dice. Pues no estoy muy satisfecho con esta introducción, pero de eso a nada. Oye, ¿pero tú no habías sido masticado? Ay, es verdad. David y Jonathan. David y Jonathan, al que en español se le menciona como Jonathan, aunque la verdad me hubiera gustado más el nombre de Jonathan, son dos de las figuras centrales en el libro de Samuel, al ser dos héroes del reino de Israel que forjaron una gran amistad y un pacto. David era un joven pastor posteriormente rey, reconocido por derrotar a Goliat, por lo que podemos considerarlo el padre de los Sauls, mientras Jonathan era el hijo del rey Saúl, el mismo del relato de la bruja de Endor, aunque de bruja no tenía nada esa señora. Pues la relación entre estos dos es considerada como una de las mejores amistades descritas en la Biblia, ya que desarrollaron un vínculo especial basado en lealtad y sacrificio a pesar de ser considerados como rivales por la corona, y que eso de vínculo especial no se tome a la ligera, ya que después de escuchar los relatos de David antes de la batalla, fue que Jonathan ya lo empezó a querer como a sí mismo, incluso regalándole su arco, lo que era un honor, pues él era considerado un gran arquero. Pues debido a esta gran relación que tenían es que algunas personas han interpretado que ambos tenían una relación homosexual que no se menciona explícitamente, principalmente por un pasaje en Samuel 18 donde se menciona que Jonathan amaba a David, mientras en Samuel 26 tras la muerte de Jonathan, esto no es spoiler pues ya sabíamos que la familia de Saúl iba a morir por desobedecer a Dios. David se lamenta por perder a su hermano quien fue muy dulce con él, diciendo que su amor era más maravilloso que el amor de una mujer. ¿Y eso no es una relación homosexual explícita? Tranquila, sé que te gusta el yaoi pero a eso vamos. Ya no te soporto. Pues lo cierto es que no existe evidencia en la Biblia que guíe al lector a creer que ambos tenían una relación sexual entre ellos, aunque si así hubiera sido tampoco nos lo dirían, ya que si bien se usa la palabra amor, en hebreo tiene una amplia gama de significados, no necesariamente de amor romántico o amor sexual a menos que el contexto lo exija. Ya que la misma palabra se ha utilizado para mencionar el amor a Dios, amar al prójimo, tratar bien a los extranjeros, compartir amistad, tener relaciones diplomáticas, aunque no sé qué tendrá que ver, así como disfrutar del trabajo de un subordinado, por no decir esclavo, e incluso el amor que uno le puede tener a cosas inanimadas, como el amor que le tengo a mis figuras de monas chinas que tanto trabajo me han costado. ¿Amar figuras inanimadas? Eso es demasiado triste hasta para ti. Descuida que también hay figuras yaoi. Eres un idiota. Además también hay que considerar que ambos estaban involucrados en matrimonios heterosexuales donde tenían hijos y cuya familia era su prioridad, como si eso detuviera a alguien que quiere cumplir sus más ocultos deseos. Sin embargo, la prueba en contra más clara serían las contradicciones de las prohibiciones que se encuentran en la Biblia, porque si Dios rápidamente condenó a David por cometer adulterio, ¿por qué no lo haría por una conducta homosexual? También puede que tras devastar ciudades enteras Dios se haya vuelto más permisivo, pero la verdad lo veo poco probable. ¿A quién se dirige Ezequiel 28, 11 a 19? Para esto hay que empezar diciendo que en Ezequiel 28 Dios se dirige a un individuo y le dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de belleza perfecta. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, eras un querubín guardián ungido. Te desterré, querubín guardián, tu corazón estaba orgulloso debido a tu belleza. Un versículo que ha hecho creer que se trata de una referencia a la serpiente del Edén, lo que sería lo mismo que Satanás, entendiendo así que se refiere a la rebelión celestial de Satanás contra Dios. Sin embargo, esto no se refiere a Satanás ya que no aparece en ninguna parte del versículo, y por el contrario se refiere a un rey terrenal, el rey Tiro, cuya ciudad era conocida por enriquecerse a costa de la explotación de sus vecinos, lo típico, y se le describe como una ciudad llena de comerciantes sin escrúpulos, como cualquier ciudad industrial
generalizada que se respete, demostrando que Tiro fue el centro de idolatría religiosa e inmoralidad sexual, reprendido por su orgullo resultado de su riqueza y ubicación estratégica. ¿Por qué siento que no estamos llegando a nada? Pero si no habla de Satanás, ¿por qué menciona que estaba en el Edén? Pues porque se dice que Ezequiel coloca reyes extranjeros en el Edén metafóricamente para ridiculizar su autopercibida gloria, ya que la comparación con entidades del Edén es una hipérbole profética. Estoy casi seguro que es la primera vez que uso la palabra hipérbole, que destaca la insuficiencia de los gobernantes terrenales ante Dios. Si es que al final vamos a terminar hablando de política. Aún así se cree que Ezequiel 28 actúa como una profecía doble, comparando el orgullo del rey Tiro con el de Satanás, anunciando la caída del rey debido a su orgullo como pasó con Lucifer, o que simplemente el rey Tiro en realidad estaba siendo poseído por Satanás, porque seguramente necesitaba una forma de entretenerse después de pasar mucho tiempo encerrado en el noveno círculo del infierno sin otra cosa más que hacer. Jesús histórico. Así es como se le llama a la reconstrucción realizada de toda la figura de Jesucristo basado en investigación que busca una aproximación al Jesús real, tratando de englobar todo lo que realmente pensó, sintió, experimentó, hizo y dijo, aunque si de por sí es difícil conocer 100% a una persona muy cercana a ti, la cosa se pone peor con alguien que nació hace más de 2000 años. Y es que debido a la falta de referencias históricas fiables, es que no es seguro que el Jesús histórico coincida plenamente con el Jesús real, ya que incluso su propia existencia se ha llegado a poner en duda, sobre todo en el siglo pasado por quienes no consideraban los evangelios como documentos fiables, aunque hay testimonios ajenos a textos sagrados, que vienen de dos historiadores reconocidos muy cercanos a esa época, el judío Flavio Josefo y el romano Tácito, aunque sinceramente no confiaría en nadie llamado Flavio y mucho menos en alguien llamado Tácito. Pues hay varias contradicciones que no permiten saber realmente cómo fue Jesús, comenzando con discusiones sobre cuál era su patria chica, ya que Nazaret de donde era originario, y por eso Jesús de Nazaret, aunque me parece una forma muy poco eficiente de reconocer a alguien, porque ¿qué harías si dos personas se llamaban igual en el mismo poblado? Estaba al norte de Palestina mientras que Belén, donde habría nacido, está casi 500 kilómetros al sur, sin mencionar que no se sabe al 100% la fecha de su nacimiento, o que también existía dudas sobre si Jesús tuvo hermanos y hermanas, más que nada porque en épocas pasadas chocaba con el carácter virginal de María, pero se sabe que Jesús tenía 4 hermanos, y aunque no se dice la cantidad de hermanas se refieren a ellas en plural, por lo que al menos tenía 2. Vaya, pero si María y José no perdieron el tiempo. Los años perdidos de la vida de Jesús tampoco ayudan mucho a poder escribir su historia, pero aún así la mayoría de eruditos aceptan la existencia de Jesús, sin embargo difieren acerca de las creencias y enseñanzas que profesaba, así como la exactitud de los relatos de su vida, porque los dos únicos eventos que son universales en todos los relatos es que fue bautizado por Juan el Bautista y crucificado por orden de Poncio Pilato. Y hablando desde mi perspectiva personal, veo muy probable que Jesús realmente haya existido, que haya sido el Hijo de Dios nacido de una mujer virgen y haya resucitado 3 días después de morir ya es otra cosa, porque si bien no soy muy afecto a la religión, creo que deberíamos ver a Jesús no como el Mesías que salvó a la humanidad, sino como una persona bondadosa que simplemente quería hacer las cosas bien por sobre todo lo demás. Vaya, pero qué profunda me quedó esta reflexión, si ya hasta debería despojarme de todas mis posesiones materiales e irme a vivir al monte semidesnudo como todo un filósofo volador. La burra de Balaam. Esta historia comienza cuando los israelitas llevaban casi 40 años en el desierto, ya que al parecer tenían mucho tiempo libre, y después de haber conquistado muchas tierras se encontraban acampando a las afueras del país de Moab, faltando poco para que entraran en la tierra prometida. Y fue cuando Balac, el rey de Moab, tenía miedo de que los israelitas le quitaran su tierra, que le pidió a un hombre llamado Balaam que fuera a maldecir a los israelitas para que les pasara algo malo, pero Yahvé se comunicó con él y le pidió que no fuera a maldecir a los israelitas, más que nada porque no serviría de nada pues estaban bajo la protección de un dios, pero a Balaam poco le importó obedecer a un dios conocido por los castigos divinos a quien no siguiera sus órdenes, y fue así como emprendió el viaje junto a su burra. Durante el viaje un ángel se apareció frente a Balaam hasta un total de 3 veces, aunque este no podía verlo a diferencia de su burra que sí podía, quien comenzó a salir del camino e intentar de todo para que Balaam no llegara con los israelitas, pegándole a la burra con un palo cada vez que se detenía.
Finalmente la burra habló con Balaam y le explicó que solo trataba de protegerlo, lo que le hizo darse cuenta que estaba en un error y que Dios no quería que maldijera a los israelitas, lo que demuestra que Balaam era un poco tonto porque Dios explícitamente ya se lo había dicho en persona. Pero Balaam resultó ser terco como mula, o en este caso, como burra, ya que poco le importó que hasta su burra hablara para decirle que estaba cometiendo una estupidez, y aún así maldijo a los israelitas 3 veces, aunque esas 3 veces Dios hizo que en lugar de maldiciones dijera bendiciones, algo que yo ya había amenazado, por lo que al final los israelitas atacaron Moab y Balaam murió. Pues actualmente la expresión burra de Balaam se refiere a una persona que a pesar de no parecer muy inteligente puede dar un consejo acertado de manera inesperada. Justamente como tú. En eso te equivocas, yo no doy buenos consejos. Jacob se pasa la genética por el culo. Hay que empezar diciendo que Jacob, al que en español también se le llama Jacob, aunque hay que admitir que este nombre se escribe un poco feo, es un personaje descrito en el libro del Génesis, quien es hijo de Rebeca y sobrino de Labán, cuya familia es extremadamente rara y hasta grotesca en cierto sentido, ya que para empezar Jacob nació como mellizo junto a su hermano Esaú, con quien luchaba en el vientre de su madre y a quien ella siempre despreció dándole prioridad a Jacob. Posteriormente Jacob obtuvo a su esposa Raquel de su tío Labán a cambio de 14 años de trabajo, pero después de los 7 primeros años Labán lo engañó y le entregó a su hija Lea, y de igual forma una semana después le entregó a su hija Raquel a cambio de otros 7 años de trabajo, esposas con quienes tuvo 7 y 2 hijos respectivamente. ¿Pero qué está pasando? Ya que en primer lugar, Labán estaba entregando a sus hijas como si fueran productos, y en segundo, Jacob se casó y tuvo hijos con sus primas. Aún así, dejando de lado el siempre peligroso incesto, esto no tiene relación con que Jacob se haya pasado la genética por el sin esquinas, sino que esto empieza con Jacob pidiendo como salario a su tío Labán que todas las ovejas manchadas fueran suyas a partir de ese momento, como si no le hubiera bastado con sus hijas, mientras Labán se quedaría con las ovejas de color sólido. Este acuerdo parecía favorecer a Labán, pues las ovejas manchadas eran la excepción y no la regla, sin embargo Jacob se las arregló para aumentar su rebaño y disminuir el de Labán utilizando varas recién cortadas que pintó con manchas, colocándolas cerca del abrevadero donde bebían agua y se reproducían las ovejas, provocando así que de alguna forma que escapa a cualquier entendimiento genético las ovejas comenzaran a nacer manchadas y así podérselas quedar. Todo parece indicar que este proceso de cambio genético fue producto del mismo Dios, quien desde siempre ha tenido a sus preferidos. Sin embargo, debo decir que la modificación genética de ovejas gracias a unas simples varas pintadas me parece lo menos extraño que sucedió en toda esa grotesca familia. Susana y sus adiciones griegas a Daniel. La historia de Susana es un breve texto independiente asociado al libro de Daniel, que forma parte de la versión griega de la Biblia, aunque se considera como un libro deuterocanónico muy similar al caso de la historia de Bel y el dragón, aunque no se diga explícitamente que fuera un dragón como los que conocemos. Como no podía ser para menos, la historia nos habla de Susana, una mujer judía muy hermosa e hija de un sacerdote que se había casado con un hombre rico de Babilonia, que un día, cuando 2 ancianos que se acababan de convertir en jueces locales visitaron su casa, la vieron bañándose en el jardín, porque al parecer en esa época era muy común bañarse en el jardín, deseándola y desobedeciendo la ley de Dios, para luego acercarse a ella y decirle que ambos estaban ardiendo de deseo por ella, pidiéndole su consentimiento para acostarse con ellos, ya que de lo contrario testificarían en su contra diciendo que ella estuvo con otro hombre que no era su esposo, lo que era una sentencia de muerte, algo a lo que ella obviamente se negó y logró pedir ayuda, salvándose así de un intento de violación. Sin embargo, los ancianos declararon su inocencia y Susana fue juzgada al día siguiente, acusándole de adulterio y declarada culpable, pero por suerte de camino a la ejecución llegó Daniel como todo un héroe a obligar a toda la gente a regresar al juicio, diciendo que los ancianos estaban mintiendo, para posteriormente preguntarle a cada uno por separado sobre lo ocurrido y descubriendo que cada uno respondió de forma diferente, demostrando que solo estaban mintiendo, por lo que Susana fue liberada y los ancianos sentenciados a muerte. Bueno, al menos esta vez todo acabó bien. Las hijas de Lot.
Y aquí es donde la cosa se empieza a salir de control completamente, ya que se trata de un pasaje bíblico que relata lo sucedido con la familia de Lot tras huir de Sodoma antes de ser destruida, que ya para empezar nos dicen que la relación de Lot con sus hijas era bastante extraña, y decir extraña es poco, ya que éste las había ofrecido para ser violadas por sus convecinos, y solo se salvaron porque ellos preferían violar a los ángeles que habían llegado a la ciudad, por lo que no entiendo por qué los ángeles le advertirían a Lot de escapar de la ciudad, si al final él era igual que todos los que vivían ahí. Aquí se relata que las dos hijas eran vírgenes y estaban deprimidas pues lo habían perdido todo, habían sido testigos de la aniquilación de su cultura en Sodoma, habían perdido a sus futuros esposos y a su madre, quien fue convertida en una estatua de sal por no poder evitar voltear a ver cómo la ciudad era destruida. Ver semejante caos las llevó a creer que ellas eran las únicas mujeres que quedaban en el mundo, convencidas de que ningún hombre se querría casar con ellas y nunca tendrían hijos, y debido a que su padre decidió criarlas en una ciudad tan corrupta como Sodoma, es que la idea que tuvieron para intentar resolver la situación no fue la mejor, aunque en un principio ni siquiera era una opción, ya que ellas tenían el plan de emborrachar a su padre y tener relaciones con él para así poder quedar embarazadas sin que él supiera lo sucedido, cosa que lograron conseguir, quedando ambas embarazadas y posteriormente dar a luz a sus hijos. Pero ¿en qué momento alguien con fetiches grotescos tuvo la libertad de escribir su propio pasaje en la Biblia? Moloch, también conocido como Moloch Baal, fue un dios de origen canaanita que se considera el símbolo del fuego purificante y normalmente se le asocia con los sacrificios humanos, principalmente el sacrificio de niños. Este es mencionado un total de 8 veces en la Biblia, representado como una figura humana con cabeza de carnero como cualquier demonio que se respete, sentado sobre su trono y con una corona y otro distintivo de la realeza como un báculo. Según la mitología, como resultado de la catástrofe ocurrida al inicio de los tiempos, el espíritu de Moloch se transformó en oscuridad, y como los humanos eran la reencarnación de esa misma tragedia, es que para redimirse de ese pecado debían ofrecer sacrificios a Moloch, incluyendo el sacrificio de niños y jóvenes. En los templos donde se le rendía culto se encontraba una enorme estatua de bronce dedicada al dios, hueca con la boca abierta y las manos extendidas, ardiendo en su interior un fuego que era alimentado constantemente con sus sacrificios favoritos que eran los niños, especialmente los bebés, y seguramente sacrificar a su población joven fue lo que terminó por causar la caída del culto a Moloch. Algunos dirían que fue por la expansión del Imperio Romano, pero si hubieran tenido más población, quizás habrían puesto un poco más de resistencia. Por lo tanto, Moloch representa uno de los actos más abominables ante los ojos de Dios, el sacrificio de niños a un dios pagano, algo que condena con el castigo a la muerte. No es por nada, pero hay que recordar que Dios también llegó a sacrificar niños cuando tuvo sus problemas con Egipto, solo digo. Enoch. Este es el nombre de varios personajes bíblicos, como Enoch, el primogénito de Caín. Yo tuve un gato repoderoso que se llamaba Caín, Enoch el nieto de Abraham, un personaje ligeramente irrelevante, y con el que nos vamos a quedar hoy, Enoch, hijo de Jared, por lo tanto es descendiente de Adán y a su vez ancestro de Noé, quien es conocido por su fidelidad y por ser de los pocos que no tuvo que pasar por la muerte física, ya que si bien no hay información de su juventud, como si fuera la primera vez que la Biblia no cuenta la juventud de alguien, se sabe que Enoch tuvo un hijo a los 65 años, que de hecho era más joven de lo que uno pensaría, un hijo al que llamó Matusalén porque al parecer los nombres de buen gusto ya se habían acabado. Así fue como Enoch pudo caminar al lado de Dios por 300 años, y debido a la fe que éste tenía es que Dios decidió llevárselo al más allá sin que experimentara la muerte, principalmente porque no quería que Enoch viviera mucho tiempo más junto a la humanidad, que cada vez se iba volviendo más mala, viviendo hasta los 365 años y quedándose con una estancia relativamente corta en la tierra, aunque el término relativo jamás se había usado tan a la ligera, porque eso sí, en esa época los humanos eran mucho más fuertes y vivían por más tiempo, como Matusalén que vivió casi 1000 años. Vaya, pero qué tanto daño nos ha hecho el consumismo y la comida procesada para haber reducido nuestra esperanza de vida en un 90%. Pues lo importante de Enoch no es su persona, sino su libro, ya que este ha sido motivo de controversia al no ser reconocido en el canon bíblico, ya que este contendría algunas profecías y secretos que dicen, nos han tratado de ocultar. No puede ser, pero ¿en qué momento regresamos a las teorías de conspiración?
Uno de los aspectos más impactantes, por decirlo de alguna forma, es el relato de un grupo de ángeles que descendieron a la tierra y engendraron hijos con mujeres humanas, dando nacimiento a los Nefilim, una raza de gigantes de gran poder y ferocidad, aunque no entiendo por qué nacerían gigantes de la cruza de ángeles con humanos, pero a estas alturas la genética ya no es muy relevante. Además se menciona que no tuvo visiones sobre el juicio final, el destino de los justos y la condena de los malvados, y lo que sorprende son las similitudes de sus profecías con el Apocalipsis de San Juan, por lo que mucha gente se pregunta si en realidad Enoc fue un verdadero profeta cuyas visiones fueron censuradas. Con razón Dios se lo llevó, si solamente quería silenciarlo. Simón el Mago. Simón el Mago, que a diferencia de la bruja de Endor si hace honor a su nombre, fue un líder religioso que si bien no es de gran relevancia en la historia del Antiguo Testamento, su historia puede resultar interesante, entre muchas comillas claro. Se trataba de un mago con una gran fama, esto debido a que engañaba a la gente por medio de un falso poder que le atribuía a Dios, por lo que mucha gente lo consideraba importante al ser visto como un elegido de Dios, a pesar de que la hechicería era fuertemente condenada por Dios al ser producto de poderes dados por Satanás en un intento de desacreditarlo, aunque curiosamente el empoderamiento de Simón por Satanás no incluía lealtad al demonio, y no entiendo qué ganaba este mago poniendo a dos entidades divinas en su contra. Pero fue hasta cierto día que Simón pudo ser testigo del verdadero poder de Dios por medio de Felipe, uno de los apóstoles de Cristo, algo que provocó que la fama del mago fuera en descenso en comparación a los apóstoles, que hacían señales y repartían milagros como si fueran dulces, un poder que Dios les había otorgado para ayudar a su iglesia, por lo que Simón, como buen villano se volvió malo porque la gente ya no lo tomaba en cuenta, y llegó a punto de ofrecerles dinero a los apóstoles para que le concedieran ese poder, algo por lo cual fue reprendido por ellos, volviéndose bueno y un devoto a Dios en ese momento. ¿Y ya? ¿Eso fue todo? Aunque eso sí, dicen que esto sirve de lección para aprender que se debe tener cuidado con aquellos que afirman tener habilidades sobrenaturales, pero la verdad no sé qué tendrá que ver. Los camellos contradicen la Biblia. Los relatos bíblicos de Abraham, José y Jacob hablan de camellos domesticados que se utilizaban como animales de carga a los cuales ya eran muy conocidos en fechas alrededor del 2000 a.C., aunque seguramente en esa época solamente podían preguntarse quién era Cristo, algo que ya desde hace unos años se ha puesto en duda pues un grupo de arqueólogos mediante la datación de radiocarbono de los restos de camellos más antiguos encontrados en Israel, aseguran que los camellos domesticados no llegaron a Tierra Santa sino hasta una época comprendida entre los años 1200 y 900 a.C., época donde aún faltaba mucho para que la gente supiera quién era Cristo. Lo que ha llevado a ciertas personas a cuestionar la historicidad de la Biblia, aunque no sería la primera vez la verdad, sin embargo hay quienes niegan esto y lo tachan de una grave malinterpretación de la Biblia que será merecedora de un castigo divino al final de los tiempos. Debo decir que esta última parte la exageré yo. Y el principal argumento es que hasta el momento nada en la Biblia entra en conflicto con la historia establecida, aunque no estoy del todo de acuerdo, y que mencionan que los camellos fueron domesticados en el año 3000 a.C., registrados en artes mesopotámicos antes del año 2000 a.C., lugar de donde justamente era Abraham. Vaya. Si es que al final resultará que los creyentes tienen razón y yo aquí diciendo estupideces y ganándome ser uno de los enemigos de Dios. ¿Cuál es el fruto prohibido? La respuesta rápida es, no se sabe, ya que si bien actualmente al fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, un nombre innecesariamente largo para un árbol, del cual Adán y Eva comieron y razón por la cual fueron expulsados del Edén, demostrando así que el exilio de Lilith fue injustificado, actualmente se le representa como una manzana, esto se debe principalmente a un error de traducción con un sustantivo latino tomado del griego, un tema en el que no me voy a meter porque ni siquiera he terminado de comprender completamente el español como para meterme a otros idiomas, seguramente también porque la manzana es la fruta más conocida de la actualidad. Eso creo, porque mi conocimiento de frutas también es muy limitado. Y de hecho a la laringe se le suele llamar manzana de Adán debido a que el fruto prohibido se atasca en la garganta del susodicho mientras la traga, la manzana, porque nunca es mal momento para mencionar un dato curioso por más que no tenga nada que ver con el tema.
Pues hay quienes dicen que en realidad pudo tratarse de una uva hecha de vino, aunque regularmente es al revés, o uvas exprimidas, quizás haciendo alusión al vino, que fuera un higo, aunque no creo por qué Jesús iba por ahí secando higueras, que fuera una granada, pero no de las que explotan, sino esas frutas que son bien raras, o que se haya tratado de un plátano, al que se le suele llamar la manzana del Edén, por más que no tenga nada que ver con las manzanas. También hay otros eruditos que simplemente no querían quedarse callados y dicen que el fruto pudo haber sido trigo, porque seguramente en el Edén había árboles de trigo, o que fuera una seta, una referencia a las plantas psicoactivas y hongos, más específicamente a las setas de psilocibina, que se teorizan jugaron un papel central en la evolución del cerebro humano. Un momento, ¿eso quiere decir que si Dios prohibió comer el fruto fue porque quería que los humanos se quedaran siendo tontos? Aunque bueno, no es como que actualmente seamos muy listos. Hipótesis del desvanecimiento. Así se le suele llamar a las diversas ideas que tienen como objetivo explicar la resurrección de Jesús, siendo la principal la teoría del desmayo, proponiendo que en realidad él no murió en la cruz, sino que simplemente cayó inconsciente, demostrando una increíble resistencia al castigo, puesto así en la tumba y posteriormente resucitado, aunque si no hubo muerte en primer lugar no puede haber resurrección. Al menos eso creo. Algunos estudiosos de la Biblia consideran esta teoría poco probable, aún así hay argumentos a favor como el hecho de que según informa el Evangelio de Marcos, Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió a las 3 de la tarde, a tan solo 6 horas después de la crucifixión, algo que sorprendió hasta al mismo Poncio Pilato, pues el tiempo promedio de sufrimiento antes de la muerte por crucifixión era de 2 a 4 días, e incluso hubo reportes de víctimas que vivían hasta 9 días, aunque sin beber agua y seguramente sin poder dormir. No lo veo muy factible. Una teoría que deja de lado el posible mal estado de salud de Jesús tras la severidad de la flagelación efectuada previa a la crucifixión y que históricamente era parte del proceso romano, porque en aquellas épocas la gente disfrutaba ver cómo una persona era torturada como actualmente la gente disfruta los conciertos. Y ya que salvo el Evangelio de Juan, en los demás relatos no se encuentra una forma detallada sobre la crucifixión de Jesús, por lo que podría haber sido dado por muerto en la cruz y posteriormente llevado a la tumba, donde después de 3 días pudo recuperarse y dar la sensación de que había resucitado, justamente como pasaba en la antigüedad, donde tenían que colocar campanas en las tumbas, porque eso de enterrar personas pensando que habían muerto era muy común. Esto demuestra que cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor. Asmodeo. Es considerado por muchos el rey de reyes, ya que Asmodeo es un archidemonio, que así es como se le denomina a los sirvientes de Satanás, un término que considero innecesario porque no se supone que todos los demonios sirven a Satán. Como sea, este es un demonio que ha aparecido desde el principio de los tiempos en diferentes leyendas y textos sagrados, conocido comúnmente por aparecer en el libro de Tobías, que si bien no forma parte del Antiguo Testamento, sí se considera dentro del canon católico. A este se le describe como una entidad que posee 3 rostros, uno de ellos y su torso son de humano, los otros son de cordero y toro, porque al parecer había que buscar animales que tuvieran cuernos, también tiene piernas de gallo, un ave conocida por su vigor sexual, aunque yo conozco más a los gallos, por ser los que te despiertan cuando apenas sale el sol, además de que posee una cola de serpiente y cabalga un león con cuello y alas de dragón. Esto último ya me pareció exagerado. Según cuenta el libro de Tobías, Asmodeo vivía enamorado de Sara, la esposa de Abraham, y cada vez que ésta se casaba acababa matando a su esposo, llegando a la cantidad de 7 asesinatos, porque no hay mejor forma de enamorar a una mujer que asesinando a su marido, hasta que Tobías le pide ayuda al arcángel Rafael para que los efectos del demonio no llegaran a él, quien le dijo que tenía que arrancarle el corazón, los riñones y el hígado a un pez y coserlos a las brasas, ya que Asmodeo no puede resistir el hedor, por lo que terminó huyendo hacia Egipto, donde fue encadenado de por vida. Vaya, pero qué fácil es vencer a un demonio. El código religioso judío también menciona que Asmodeo fue capturado por el rey Salomón, que me pregunto en qué momento dejaremos de hablar de este señor, quien le obligó a construir el templo de Jerusalén. ¿Lo ven? Les dije que Salomón no había puesto ni una mísera piedra.
También hay quienes afirman que es el padre de Merlín, aunque no sé qué tenga que ver un mago que a pesar de ser muy conocido no ha hecho nada relevante en la historia, y fue ya en la Edad Media que se le asoció carnalmente con Lilith, con quien engendró miles de demonios, como las personas en la antigüedad y algunas actualmente, que pareciera solo tienen hijos por el simple hecho de que pueden hacerlo, convirtiéndose así en el representante del pecado de la lujuria. Por lo tanto, él es el culpable de actos impuros, tanto de pensamiento como de voz y acción, tales como la fornicación, el sadismo, la prostitución, el fetichismo, la pornografía o la masturbación. Bueno, al menos ya tengo a quien echarle la culpa, cuando me acusen de ser un degenerado. Eliseo y los osos. Si creíamos que Dios no podía ponerse más violento con aquellos que considera herejes, llega esta historia que nos recuerda por qué hay que tenerle miedo. Aquí tenemos a Eliseo, quien fue un profeta de Dios y conocido principalmente no por hacer milagros, sino por ser calvo, algo que suena irrelevante pero que en realidad tiene mucha más importancia de lo que parece, ya que un día que Eliseo se dirigía hacia Betel, que se trata de la segunda ciudad que más se menciona en el Antiguo Testamento, mientras subía por el camino se encontró con un grupo de niños que habían salido de la ciudad para burlarse de él diciéndole, "Sube calvo, sube", algo que lo molestó profundamente, aunque claramente no dijeron ninguna mentira, por lo que se volteó a verlos y los maldijo en nombre de Yahvé. Fue en ese momento que 2 osos salieron del monte y despedazaron a 42 de los niños. Pero ¿desde cuándo Dios le agarró gusto a ver morir niños? Con este pasaje mucha gente considera que se trata de un castigo injusto y desproporcionado, sin embargo al comprender lo que el autor pretendía enseñar, vemos la falsedad de la acusación, algo de lo que no estoy muy seguro. Ya que el término niño también podía ser utilizado para referirse a jóvenes ya entrados en la adolescencia, como si el hecho de que fueran ligeramente mayores que un niño cambiara algo, además de que al decir que solo despedazaron a 42 de los niños, significa que había más de 42 niños en ese grupo, así que hasta tendríamos que agradecerle a Dios por no acabar con todos. También se considera que los niños despreciaron a Eliseo ya que este no era literalmente calvo, ya que pudo haber tenido la cabeza afeitada, y si así fuera qué espantoso corte eligió. De cualquier forma ya tengo un favor de Dios en caso de querer acabar con quien me caiga mal. Moisés y Akenatón eran la misma persona. El faraón Akenatón empezó a gobernar hace casi 3800 años, siendo conocido, más o menos, por ser quien impulsó una reforma religiosa que apartó al gran dios Amón del culto para imponer en su lugar a Atón, siendo promovedor de quienes muchos consideran el primer monoteísmo de la historia. Pues el querer destruir a todos los demás ídolos egipcios no fue bien visto por los sacerdotes, quienes lo condenaron a un destino peor que la muerte, aunque eso sería debatible, ya que fue condenado al olvido al destruir todo lo relacionado con él, tratando de borrar su nombre de la historia y así no darle oportunidad de renacer cada vez que alguien leía su nombre, pero claramente los sacerdotes hicieron un mal trabajo porque de lo contrario ni siquiera estaríamos hablando de él. Y es que ambos personajes, aunque de primera no parecen guardar relación, coinciden en el hecho de que ambos enfrentaron al monoteísmo con el politeísmo egipcio, algo considerado como una herejía, con Akenatón queriendo rendirle culto al dios Atón y Moisés huyendo de Egipto para rescatar a los judíos que eran esclavos. Hay que tomar en cuenta que Akenatón es una figura histórica de la cual se sabe su existencia, mientras que de Moisés no hay pruebas fehacientes de que realmente haya existido, y tomando en cuenta que el Salmo 104 dedicado a Yahvé y atribuido al rey David guarda muchas similitudes con las palabras que Akenatón escribió sobre Atón, es que se piensa que ambos son la misma persona y que el mismo Moisés fue transmitiendo su discurso hasta transformarse a su adaptación hebrea. Ya que Moisés inició el éxodo de Egipto en una época posterior pero muy cercana al reinado del faraón hereje, sin mencionar que el nombre hebreo de Moisés, Mose, deriva del nombre egipcio Mosé. Pues podría ser que después de todo se traten de la misma persona, pero hay que tomar en cuenta que de ser cierto, Dios habría de alguna forma intentado matar a Moisés, pues hay que recordar que Dios ya se la tenía jurada a los egipcios. Dios intenta matar a Moisés. Según la Biblia, la vida de Moisés estuvo llena de sucesos asombrosos, como bebés que flotan, zarzas que no se queman, ríos transformados en sangre, hasta mares que se abren por la mitad y panes que llueven del cielo, e incluso montañas humeantes. Llámenme loco, pero creo que se les llama volcanes. Pero uno de los episodios más extraños que vivió se da en apenas 3 versículos, siendo algo que resultó tan misterioso que hasta día de hoy los expertos tratan de darle una explicación.
Esto comenzó cuando Moisés estaba tranquilamente pastoreando sus ovejas, cuando Dios se le apareció y le pidió que fuera a Egipto a liberar a sus hermanos que estaban siendo esclavizados, y aunque en un principio Moisés se negó, finalmente Dios logró convencerlo, aunque tampoco es como que tuviera muchas opciones. Fue así que Moisés emprendió el viaje a Egipto junto con su esposa Séfora y su hijo Gersón, que aún no entiendo la necesidad de algunos padres de ponerle el nombre más feo que encontraron a su hijo. El texto que habla de este suceso resulta difícil de leer, como si quien lo escribió hubiera querido innovar con la redacción, pero lo que nos deja en claro es Dios se le apareció otra vez a Moisés con la intención de matarlo, lo que resulta muy raro pues anteriormente Dios convenció a Moisés para aceptar la misión, y ahora de pronto quiere matarlo sin ninguna explicación, lo que le ha dado la fama a Dios de ser una divinidad bipolar, algunas veces tierna y cariñosa, y al instante furiosa y agresiva capaz de hacer llover meteoritos de fuego sobre ti y toda tu familia. Otra cosa que nos explica es que Séfora tomó un pedernal y circuncidó a su hijo y que tras la operación ella tocó los pies de Moisés con el prepucio, pero qué clase de fetiches tenía esa señora, y fue en ese momento que Dios dejó en paz a Moisés, por lo que esto nos hace pensar que la razón por la cual Dios quería matar a Moisés es porque su hijo no estaba circuncidado, porque al parecer la omnisciencia de Dios no estaba funcionando del todo en ese momento como para no darse cuenta cuando le pidió ir a Egipto, lo que sigue siendo un problema porque seguramente había muchos otros pecados de los cuales Moisés era culpable, y sin embargo Dios quiso aplicar la pena de muerte por una falta de circuncisión. Pero bueno, hemos aprendido que a Dios hay que dejarlo hacer lo suyo sin cuestionarlo. Qué bueno que pienses así, pero quizás ya es un poco tarde. Así que ya estás de vuelta. Sí, y ya no me gustaría estar consumiendo revivir como si fueran vitaminas. Pero quizás tenga que seguir esperando, porque justo en este momento se acaba de abrir un portal en el cielo. Ya es el tercero esta semana. Pero este se ve ligeramente diferente. ¿De verdad? Eso sí que suena fatal. ¿Pero qué está pasando? Al parecer el día del juicio final definitivo acaba de comenzar. ¿Eso significa que otra vez ascenderás cobardemente al cielo para salvarte de la condenación eterna? Me temo que esta vez no será posible, todo apunta a que Dios finalmente se cansó de su creación y borrará la existencia de toda la vida en la tierra para comenzar desde cero. ¿Qué panorama más desfavorable? Supongo que habrá que disfrutar nuestros últimos momentos de vida. Creo que eso tampoco es una opción. ¿Y por qué no? Justamente por eso. Dreaming